Continuamos con el programa 563 de Susurros en tus oídos. Ahora le voy a dar la bienvenida a un ya amigo del programa. Bienvenido, Víctor Dupont. Hola Luis, muchas gracias. Muchas gracias. No, es un por placer favor. estar aquí. Un placer que estés aquí. Además que vamos a hablar de arte, porque sos un hombre de arte, o diría de las artes. Una especie... a mí me gusta mucho usar esto de la figura leonardesca, ¿no? Que se mueve dentro de muchos territorios, no solamente la dramaturgia, la dirección, también la música, el canto, la escritura, que también vamos a hablar de tu nuevo libro. Hay mucho en vos que tiene que ver con el arte. En estos años lo he pensado bastante. Cuando en la adolescencia me empecé a dedicar a las distintas expresiones artísticas, corría un decir alrededor mío, no tanto desde mi familia, que al principio no me entendía demasiado, aunque provengo de una familia de artistas, a la larga me terminaron apoyando, pero corría un decir en relación a dedicarse a una disciplina, ¿no? Bueno, ¿te gusta el teatro? ¿Te gusta la poesía? ¿Te gusta la música? ¿A qué te vas a dedicar, en definitiva? Era la pregunta. Y en cierto punto no quería dedicarme a nada, o quería dedicarme a todas. Claro. Después, esa percepción de la diversidad de las disciplinas y de la diversidad de los lenguajes se trasladó a mi propia identidad, a la pregunta de quién soy. Uh-huh. Y en el último tiempo empecé a trabajar una noción que es la de la identidad como un juego. Uh-huh. Un concepto que también se asocia con el devenir mutante. Uh-huh. Un pensador Heráclito, un filósofo, un pensador Heráclito, Uh-huh. Heráclito de Éfeso, que tiene la célebre frase de no nos bañamos dos veces en el mismo río. Uh-huh. Algunos la transfiguraron y dijeron no nos bañamos dos veces. No nos bañamos ni dos veces. Y un intérprete de Heráclito, un sofista, que es otra corriente de filosofía que a mí me interesa mucho. De hecho, mi programa de radio se llama El Club de los Sofistas. Uh-huh. Digo, para meter una promoción descarada en medio de la pero me conversación. parece muy bien. Decía, no nos bañamos ni una vez en el mismo río. Este tránsito por diversas identidades, este devenir mutante, está asociado con este aforismo de Heráclito, de la perpetua transmutación, de la perpetua transformación de la identidad. Entonces, esto también tiene un símbolo teatral que es la máscara. Ajá. Un día es esta máscara, otro día es otra. La máscara no como sinónimo de falsedad o sinónimo de usurpación, sino la máscara como una ontología transitoria, Uh-huh. como una búsqueda permanente y nunca estática de la identidad. Uh-huh. Bueno, yo creo que forjar una identidad, ¿no? Especialmente cuando lo pensamos de esta manera tan fluida, móvil, demanda, bueno, un gran trabajo por parte del individuo, pero también se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo en el que van aconteciendo diversas cosas, ¿no? Que la van conformando y la van transformando a la vez. Sí, ya que usamos unas palabras o palabras que tienen que ver con la idea de forma o de tránsito, puede aparecer otra idea más que también es la deformación. Claro. Uno está formado en estructuras que provienen de la disciplina, que provienen de las instituciones, que provienen de esa combinación fatal y siniestra entre familia, escuela, sistema educativo, contención, valores. Y todos esos, toda esa inoculación de patrones y de formas estancas, estáticas, en algún momento, si uno quiere romper ese cerco y transitar devenires, identidades,
en algún punto, y uso esta palabra, se tiene que deformar. Claro. Lo cual nos lleva a la idea de lo monstruoso, ¿no? De perder una forma o no poder ser identificado. Entonces esa pregunta que se hace uno, como si fuera una especie, uno mismo, de un policía, bueno, ¿qué sos? La respuesta es una misma pregunta. La respuesta es un siendo. La respuesta es un mutando. Y no se acaba nunca. No se acaba nunca. Por eso te citaba recién este filósofo Heráclito, que para mí es fundamental, que es el filósofo que también postuló este concepto de devenir. Sumado a esta idea de deformación, bueno, ahí estamos en el tránsito de la propia monstruosidad. Ajá. Qué fuerte eso, ¿eh? Qué fuerte. Y hablando de este devenir, ¿cómo deviene el Víctor escritor? El Víctor escritor tiene varias etapas. Yo desde muy pibe tuve una inclinación muy profunda por la escritura de la poesía. Y yo a los 23, 24 publiqué mi primer libro, Cabritos a Sacrificio. Unos años después publiqué mi primer libro de cuentos, Bosque Escarpado, y hace 2 meses publiqué La Edad de las Arañas, que para mí marca un antes y un después en mi recorrido. Lo hice con la editorial Aula 28, que es una editorial autogestiva, que es un modo que tenemos en nuestro grupo, en nuestro espacio. Llamamos la secta nosotros a nuestro espacio, LTF, esa es la sigla. Abolicionismo de la cultura represiva es el espacio donde yo estoy militando en este momento, que es una militancia poética. Después, si querés, te explico un poco la diferencia entre militancia poética, ¿no?, y militancia en sentido tradicional, etcétera, ¿no? Digo que marca un antes y un después porque yo creo que esta forma de escritura, más radical, no en el sentido del partido radical, Sí, claro, sino una escritura, como dice una de nuestras compañeras, al hueso, una escritura más al hueso, una escritura con mucha mayor carga simbólica y entroncada con esta noción de militancia poética que tiene que ver con lo que estamos hablando, del tránsito, del devenir, y que tiene que ver asimismo con la asunción de una existencia poética. Porque nosotros podemos hablar de poesía como un género literario, o poesía como una forma artística, pero otra cosa es la existencia poética. Claro. La existencia poética puede traducirse en el teatro, puede traducirse en algo que a vos también sé que te interesa mucho, que es habitar el propio misterio, el misterio de lo cósmico. El enigma. El enigma. Claro. Una de las cosas que más están exploradas aquí en este libro, en La Edad de las Arañas, es la relación entre el misterio y lo poético. Entonces, en relación a lo que me preguntabas, La Edad de las Arañas marca en mí un antes y un después, porque hoy en día para mí la poesía es un modo de existencia, no es simplemente una forma de escritura. Bueno, eso le da una connotación muy importante, ¿no? Porque es casi entonces constitutiva de tu ser. Exacto. Por eso te marcaba esa distinción, esa distinción. Nosotros en nuestro espacio hablamos de lo que es el deber poético y planteamos que de la única forma en la que tiene sentido cumplir un deber es con la poesía. Si hay un deber, que sea poético, que es el deber de sacudir las conciencias. Es una frase de Antonin Artaud, otro poeta que nosotros admiramos, otro poeta que nosotros estudiamos, que plantea que el deber del poeta no es simplemente escribir libros, sino que los libros del poeta estén impregnados con su propia sangre. Que es también una idea de otro filósofo muy querido, que es Nietzsche. Escribir libros como martillos, escribir libros para
sacudir, y esta es la expresión de Artaud, la conciencia pública. Sacudir la conciencia pública es desmontar esta película del sentido común en la que estamos atrapados prácticamente todos por estos resortes que te decía yo de lo disciplinario, que nosotros llamamos cultura represiva, que estamos todos atravesados en cada una de las instancias de nuestra vida. Entonces el deber del poeta es golpear esos cimientos, y como diría Pink Floyd, no ser más un muro. Claro. No, un muro no, un ladrillo más en la pared. Sí, exactamente. A mí siempre me gusta mencionar, ¿no? Que desde la perspectiva junguiana, que es la que yo trabajo, ¿no? El poeta, quien escribe, como también, bueno, quien pinta, todo artista, lo que viene es a traer un mensaje que aparece o emerge de lo inconsciente colectivo, ¿no? Claro. Y el artista es un poco el portavoz o el portador de ese mensaje para despertar en la conciencia de determinado pueblo, de determinada nación, algo que aún no está siendo reconocido. Entonces, los viene a despertar y los viene a cuestionar y a interrogar sobre, bueno, este movimiento debería hacerse de esta forma. Vos sabés que lo nombrás a Jung, que sabés que es un pensador que compartimos. Bueno, vos sos, digamos, un especialista, un investigador en este sentido. Pero cuando yo empecé a escribir este libro, La Edad de las Arañas, arranqué trabajando con los arcanos del tarot junguiano. Ah, mira. Entonces era un libro que tenía un carácter eminentemente esotérico. Ajá. No lo perdió. Se le fueron sumando otras capas vinculadas con esto que te digo, ¿no? Con la noción del deber poético, la existencia poética, el cruce y mi militancia reciente en este espacio que es el ETF. Pero arranqué meditando en un sentido poético en cada uno de los arcanos. Y de hecho quedaron 11. Quedaron 11, que es un número interesante, que es un número maestro. Exacto. Y quedaron 11 de esos arcanos, desde ya que es una meditación que intentaba no traducir visiones como si uno se situara en una especie de cielo de lo absoluto, de lo sensible, sino intentar descubrir algún aspecto secreto de ese arcano, que me parece que tiene una relación con lo que vos decís, que es el deber del artista en algún punto, ¿no? Hablamos de artista y lo tenemos que diferenciar, me parece a mí, de los que meramente tienen actividades artísticas. No, claro, por supuesto. Porque cuando el artista se conecta con esta dimensión, con una dimensión que podríamos decir mistérica, esotérica, y al mismo tiempo quiere desmontar los mecanismos de la conciencia pública, que es una conciencia que aplana, que es una conciencia que tiene que ver con la manipulación de variables represivas, que es una conciencia que tiene que ver con el aplastamiento de las individualidades, etcétera, etcétera. Cuando el artista se conecta con estas dos dimensiones, el arte pasa a ser una herramienta muy poderosa. Política en el sentido de lo que de político tiene la búsqueda de esta radicalización. O sea, yo no quiero renunciar a luchar contra una realidad, pero tampoco quiero renunciar al misterio, claro, a indagar en el misterio. Quiero que mis alucinaciones, por decirlo de alguna forma, sean un modo de cuestionar y sean un modo de combatir en este plano. No quiero esta hipótesis del artista conectado con otros mundos, pero escapándose. Que creo que hay algo del tarot junguiano que tiene que ver con eso, ¿no? Que es la vivencia de los conflictos. Totalmente. No el escapismo. No el escapismo. Precisamente vivir los conflictos para poder no solamente comprenderlos, sino tal vez también atravesarlos, ¿no? Y conciliar esos opuestos cuya pelea lleva a cierta disgregación, ¿no? Porque cuanto más oposición hay entre dos posturas,
más tensión se genera, que termina finalmente eso rompiéndose y generando algo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que el rol del artista en el mundo es el que abre conciencias, el que abre los ojos de los otros, el que abre la mente de los otros, ¿eh? Porque por lo general hay una tendencia a cierto conformismo, a cierto quedarse con lo poco tal vez que se aprendió o que nos transmitieron, porque no convenía que pensáramos demasiado, ¿no? Exacto, Entonces, y en cierto punto, espera, que ibas a decir algo, te estoy no, interrumpiendo. dale. Lo que nosotros llamamos el esteticismo, Ujú. simplemente la búsqueda de un arte bello, entre comillas, porque tampoco vamos a renunciar a la belleza. No, por supuesto que no. La belleza es una obsesión, pero digo que meramente tiene un efecto estético, un efecto estéril, como diría Marx de las religiones, un opio. El arte tiene algo de opiáceo, como los orgasmos, como el placer. El placer siempre tiene algo de opio desde ya, pero no puede quedarse en esa mera dimensión de calmar. Me parece que buscamos orgasmos que nos inquieten, que nos saquen de una comodidad que en el fondo nos destruye también, nos horada, como dijiste vos una palabra, nos disgrega porque es una conformidad no con nosotros mismos, sino, diría un existencialista, con lo que hicieron de nosotros mismos. Claro. Entonces la idea es destruir lo que hicieron de nosotros mismos. Para poder reconstruirnos desde otro lugar. Por eso lo que yo te decía, la idea de deformación es muy importante, para poder transitar en múltiples devenires, porque nos han puesto un montón de ladrillos y nos han construido un montón de edificios mentales, corporales, sensoriales, sensitivos, y para empezar hay que derribar. Claro, totalmente. Bueno, eso es un poco como funciona el arquetipo del destructor, Sí, que digamos... la torre de la destrucción, claro, hay un poema que también... desmonta todo, arrasa con todo, para que después se genere algo nuevo. Porque a veces ni siquiera lo que hay sirve para reconstruir, porque está teñido o está pregnado de todo esto que estábamos diciendo recién, ¿no? Son ladrillos viejos. Son ladrillos viejos. Bueno, hay algunos arcanos, ¿no? Como vos decís ahí bien, en el tarot, que me parecen particularmente interesantes en este sentido. El arcano 0, que es el loco y su afán destructor y su ímpetu. La torre de la destrucción es un arcano también de gran complejidad simbólica. Pero digo, estos arcanos de combate, estos arcanos de fricción. Y vos hablaste también de la idea de tensión, ¿no? Del arco y la lira. El arco y la lira en la tensión. También tenemos la noción de tensión en música, ¿no? Los acordes disonantes, las tensiones, lo que nos tira en nuestros propios hilos, tirar de nuestros propios hilos para salir de esta especie, digo yo, de sopor y de malestar. Y no ya de alguna tristeza que nos revele algún ámbito insondable de nuestro ser, sino de tristezas sordas, de tristezas banales, como diría un grupo, ¿no? De depresión sin épica, un grupo que creo que es Él mató a un policía motorizado, creo que hay una canción que dice depresión sin épica. Claro. Es una depresión, podríamos calificar de burguesa, aburrida. Me aburrís con tu depresión. Totalmente. ¿Cómo entra a tu universo Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe, estoy preparando una obra junto con Gustavo de Filpo. Está acá también presente Sofía Ramos, que es asistente de dirección. Está Roxana Latrónico, Marcelo Cornú, no me quiero olvidar de nadie, Ariel Buchmeyer, me voy a olvidar de alguien seguro. Edgar Allan Poe entra también en la infancia. Entra en la infancia cuando uno está mucho más poroso a todo esto que estamos conversando, cuando uno no ha sido atrapado por ese muro.
por esa pared de realidad. Y Gustavo, en realidad, Gustavo de Filpo, me hizo la propuesta de que escriba algo sobre Edgar Allan Poe. Y en realidad lo que yo estoy tratando de ahondar es en la idea del horror más que del terror. Ajá. El horror es, bueno, la pregunta también por el sentido del universo y cómo el terror en verdad habita en nuestra propia mente, no tanto en un espíritu que ingresa en algún determinado momento por la ventana. Tocamos otras cuestiones también vinculadas con la hipnosis, vinculadas con el autoconocimiento. También hay un doctor en esta obra que es el que va a hipnotizar a Poe. Y es una experiencia también muy interesante, pues estamos en una etapa muy inicial, muy embrionaria, en donde estamos experimentando. Estamos experimentando con estímulos, apagamos las luces, empezamos a gritar, se abren y se cierran puertas, vivenciando el horror, vivenciando el horror, y en algún punto es como, en esta instancia, vivir una suerte de ritual, donde estamos, lo digo así medio en chiste, teatralmente invocando el espíritu de Poe. Y se manifiesta como sabe manifestarse el espíritu de un poeta o de un literario, sacudiéndonos. Totalmente, sí, totalmente. Yo recuerdo, yo tuve una infancia medio extraña, ¿no? No voy a hablar de mí, pero digo, de chico me habían regalado para un cumpleaños las obras completas de Edgar Allan Poe. Yo era niño, pero estaba fascinado por ese universo horripilante que él planteaba, ¿no? Desde el corazón del actor hasta el cuervo, el gato negro, el gato negro, los crímenes de la calle Morgue, o sea, sí. Estaba pero azorado ante lo que leía, ¿no? Y yo creo que marcó gran parte de las pesadillas de mi infancia, gran parte de los miedos con los que yo crecí, ¿no? Pero de algún modo también lo agradezco porque me mostró un lado de la vida que a veces permanece oculto, o que los padres tratan de que los niños mejor no entren en ese terreno. Sí, y esto que decís que te ha pasado a vos, ha pasado con gran parte de la cultura popular, de las películas, y a veces uno se pregunta, cuando uno empieza a indagar en estos fenómenos, cuánto de nuestros propios sueños, de nuestra propia vida cotidiana, está penetrada por la visión de estos poetas. Cuánto de lo que nosotros vemos alrededor, nuestra propia sensibilidad, nuestras propias palabras, nuestra propia forma de ser, está horadada por esas conciencias que han visto tanto y tan profundo en sus inquietantes alucinaciones. Poe es digamos, un espíritu, una obra que ha moldeado gran parte de nuestra imaginación. Entonces, en algún punto, como te pasa a vos, ahondar en este personaje es ahondar en nuestra propia interioridad, bucear en nosotros mismos, en nuestras propias zonas siniestras. ¿Veremos algo de esto este año? Sí, sí, en agosto. Ah, bueno, bien. Sí, bien. va a estar en agosto. Va a estar en agosto, no tenemos todavía casi nada formal, pero sí, ya Poe está de acuerdo. Bueno, están en el momento más importante de todo proceso creativo, ¿no? Que es cuando empieza a cobrar forma algo que no se sabe en qué va a terminar. Sí. Es lo más rico. Es lo más rico, lo más intenso, y yo ya tengo el texto, tengo que redondearlo un poquito más, pero estamos en eso, estamos en la búsqueda de esta forma. Y en agosto vamos a estrenar, me encantaría que vengas. Pero por supuesto, ahí voy a estar el día del estreno y luego van a estar aquí en el programa, eso ya descontado. Un placer, y siempre digo, de los mejores entrevistadores, querido no, compañero favor. Luis. No. Trato de que quien viene al programa pueda explayarse a gusto. Sí, pero bueno, escuchás, eso es importante. Eso es importante, a veces a uno le hacen una entrevista y no sabe muy bien con quién está conversando. Si está conversando con una pared o con un ser humano. Una de las grandes dificultades hoy en día, creo,
de estos espacios es encontrar a un otro enfrente. Sí, claro. Siempre encontrás como una especie de monigote que tira palabras, que no te escuchas, que no te conoce, y decís, bueno, ¿para qué he venido? Exactamente al revés me sucede acá. Bueno, me alegro, me siento honrado con tus palabras, Víctor, la verdad que te agradezco de corazón. Ya vos. Bueno, desearte lo mejor para la edad de las arañas, Sí. que estas arañas caminen y lleguen lejos, que lo presentes en todos los lugares posibles, porque esto es lo que hay que hacer para mover la propia obra, que Poe siga cocinándose a fuego lento y también, bueno, por supuesto, seguir escuchándote cantar, porque yo estuve hace poquito en el recital de Vicky en el Torcuato Tazo, te escuché cantar por primera vez y me pareció maravillosa, impresionante tu Buenísimo, voz. gracias. Fue un show de lujo, la verdad, una noche muy agradable. Gracias. Muy agradable. De hecho, vamos a estar de nuevo en el Torcuato Tazo el 8 de abril. Ah, buenísimo, para tener en cuenta. Ya, gente, vayan anotando, el 8 de porque abril. es un espectáculo que realmente vale la pena. Y, Vale la pena. y vamos a estar también, Sofía Ramos me acompaña acá en esta entrevista, y vamos a estar el 14 de marzo en Malacara con ella haciendo un show, Ajá, algo de rock nacional, también vamos a tener algo de tango, algo de folclore, sí. buenísimo. La música está. Está Sí, sí, siempre sí. presente Sí, como telón. está. Y bueno, en mi librito La Edad de las Arañas lo difundo yo, Ajá. lo edité yo con Editorial Aula 28, así que me buscan en el Facebook, Víctor Dupont, y lo llevo a todas partes del país. Bueno, si no viajo yo, lo envío por encomienda. Bien, muy bien. Es como se hacen las cosas, a pulmón, y con amor. Así es. Muchas gracias, Víctor Dupont. Gracias a vos, Luis. Todo lo mejor, y Muy ya amable. te estaremos teniendo nuevamente con tus nuevos proyectos. Con gusto, siempre es un gusto venir acá. Bueno, gracias. Bueno, así termina el programa 563 de Susurros. Nos reencontramos la próxima semana. Chao.